Dice la palabra del Señor, Efesios 4:2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Voy a leer también la traducción del lenguaje actual, una versión diferente, que dice de la manera siguiente: sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Amén. Tengan la bondad de sentarse, y en su casa pueden tomar su asiento también. Y he titulado el tema de esta predicación: más allá de los defectos. El tema de hoy que estaremos meditando es más allá de los defectos. Todos tomamos referencia, puntos de referencia para lo que hacemos. Todos tenemos un punto de referencia desde donde nos inspiramos o desde donde imitamos, porque todo lo que hacemos lo hacemos más por imitación, hasta que llega obviamente a la palabra del Señor, y en lugar de imitar puntos comunes aquí entre nosotros, comenzamos con esta pasión de imitar al Señor, con esta pasión de seguir los lineamientos que Dios ha dejado en su palabra. Pero es un hecho que todos tomamos un punto de referencia para lo que hacemos. Hay que admitir que hay puntos de referencia que pueden destruirnos, como también hay puntos de referencia que nos edifican. Y en la iglesia de Cristo siempre encontraremos mucha inspiración para matrimonios exitosos. En la iglesia del Señor es un lugar donde podemos ver parejas que han mantenido el vínculo de la paz, que han mantenido sus votos por muchos años. De hecho, hoy estamos ante jóvenes que crecieron en hogares donde se han mantenido fieles sus padres, y que es realmente, no puedo decir un orgullo, pero sí un nivel de satisfacción de poder en este momento presenciar bodas de generaciones que aprendieron a hacer las cosas bien. Y es entonces en la iglesia de Cristo es donde encontramos mucha inspiración para matrimonios exitosos. Los ejemplos, o los que son ejemplos en la iglesia de acuerdo a las escrituras, tenemos primero los ancianos. Son los que Pablo dice que sean marido de una sola mujer, que sean sin reproche. Es decir, que en la iglesia vamos a encontrar constantemente ejemplos para el matrimonio y ejemplos para muchas otras cosas más. Son los obispos, son los ancianos. Y también en la iglesia Pablo pone como ejemplo a las mujeres que han recorrido la vida cristiana, y que ellas son el ejemplo y la influencia, y deben de ser la influencia para las más jóvenes, para enseñarles cómo amar a sus esposos, dice el apóstol, y cómo amar a sus hijos. Eso implica que amar a la familia debe ser aprendido, no es un instinto, pero sí debe de ser aprendido. Y en la Biblia también, hermanos, en esta introducción solo quiero mencionar que en la Biblia tenemos historias que nos presentan puntos de referencia, muchas veces historias negativas, hay que admitirlo. Son historias bíblicas para que nosotros podamos evitar algunos comportamientos destructivos. Seguramente encontraremos familias, esposos que no fueron lo mejor para aprender, y eso nos ayuda a evitar algunas conductas. Pero también vamos a encontrar en la palabra de Dios historias positivas, historias que imitarlas nos pueden llevar a cumplir los propósitos de Dios. No me voy a detener en esas historias, pero una de las cosas y uno de los puntos de referencia más interesantes que hoy tenemos es, sin lugar a dudas, el ejemplo de Cristo con su iglesia. Cuando el apóstol Pablo habla a los hermanos de la iglesia en Éfeso, les da esta referencia de cómo relacionarse dentro del
cuerpo de Cristo, dentro del pueblo de Dios. Y esta referencia que el apóstol da, aunque no está pensada, fíjense bien por favor, no está pensada para matrimonios, realmente es el principio que Dios ocupa, realmente para la iglesia como su novia. Y entonces podemos inferir de una vez que es el modelo de Dios también para la familia, es el modelo de Dios para los esposos, es el modelo de Dios para la iglesia del Señor. Es un modelo que no pasa de moda, sino que le dice el Señor a la iglesia: sean humildes, sean amables, sean pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Este es el consejo apostólico. El consejo apostólico hoy para estos jóvenes preciosos que tenemos aquí es que sean humildes, amables y pacientes, y que se brinden apoyo mutuo por amor, que hagan todo lo posible por vivir en paz. Pero me encanta que el apóstol dice: para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Es un hecho que los fracasados se enfocan en las imperfecciones de sus cónyuges, que los argumentos de aquellos que no le encontraron el sabor al matrimonio lo hicieron fijándose únicamente en las imperfecciones que seguramente todos tenemos en abundancia. Y que cuando alguien comienza a observar a aquella persona que idealizamos, aquella persona que cuando nos enamoramos idealizamos, llegamos a pensar que esa persona era perfecta. Luego nos damos cuenta que no era tan perfecta como nosotros la idealizamos. Y entonces uno tiene que tomar decisiones. La decisión de enfocarse en los errores, en las faltas, o decidir seguir el consejo del apóstol, de ir más allá de las faltas, de ir mucho más lejos. ¿Qué es lo que el apóstol le está diciendo a la iglesia? Ustedes vayan por encima o más allá de los defectos, vivan por encima de los defectos. En la iglesia del Señor, si usted va a ser exitoso honrando a Dios, va a necesitar también una dosis muy fuerte de aprender a vivir por encima de los defectos, de aprender a vivir por encima de los errores que los demás hermanos tienen. La mayoría de personas que no logran echar raíces en un ministerio, en una iglesia, seguramente estarán pensando que lo que el apóstol dice y lo que el Señor nos está hablando hoy es la verdad. Porque son las personas que no importa a qué iglesia lleguen o qué relación lleguen a tener, cuando se basan únicamente en los errores y en los defectos, jamás podrán consolidar sus relaciones. No sé si está de acuerdo usted. Entonces el apóstol dice: con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros y estén dispuestos a guardar la unidad del Espíritu. En otras palabras, Dios dice: vayan por encima de los defectos. Traten de ir más allá de los defectos. Si hoy les preguntamos a mis hermanos que están aquí casados por largos años, si les preguntamos a los padres del novio, ellos con toda claridad nos van a testificar que tuvieron que ir más allá de los defectos, y que hoy están viendo un fruto de lo que se logra cuando uno va más allá de los defectos. Y si yo les preguntara a los padres de la novia, también tengo el gusto de conocerlos desde muy jóvenes, ellos tuvieron que vencer esto que dice Pablo, vencer aquello que uno se enfrasca por ratos, porque ustedes también seguramente se enfrascaron por momentos en sus defectos, pero por la gracia de Dios, por la dirección de la palabra y por la inspiración de Cristo, tuvieron que ir más allá de sus defectos. Y hoy quizás tengan 25, 27 años, 30 años de casados, porque ese es el plan de Dios para la iglesia. La iglesia funciona de la misma manera.
Una iglesia funciona cuando los miembros de su iglesia logran ver al ministro que los dirige por encima de sus defectos. Una iglesia crece cuando el pastor mismo igual logra ver el potencial en sus hermanos, que va más allá de sus defectos. No importa dónde usted se reúna, no importa si es en Chile, en Ecuador, donde usted se encuentre, si va a ser efectivo en este caminar con Dios, va a tener que tomar una decisión seria de relacionarse con las personas, y especialmente si es casado, relacionarse en su matrimonio, yendo por encima de cualquier cosa trivial. El apóstol Pablo habla de que sean humildes y que todo esto se haga por la paz. Es decir, que pone un valor superior a cualquier otro defecto que se pueda tener o cualquier otra virtud. Dice, háganlo para vivir en paz, porque al no tener paz se pierde la unidad que Dios nos da en el Espíritu. Entonces, aquí vemos que el ejemplo de Cristo con su iglesia es ese. El consejo apostólico también es ese. Que los fracasados se enfocan en las imperfecciones de su cónyuge, pero los exitosos lograron ver en algún punto de su matrimonio, lograron ver beyond. Se fijaron más allá de los defectos de su esposo, de su esposa. Quizás en este momento tú estás viviendo momentos difíciles en tu matrimonio y estás dudando de tu decisión, porque estás enfrascado en algo que no te va a desarrollar nada en tu matrimonio. Pero en este momento, si escuchas la palabra de Dios y puedes entender de que tenemos defectos todos, y que si vamos a tener éxito, Dios dice, para mantener el vínculo de la paz, para mantener el espíritu que Dios nos ha dado, para mantener este gozo que hoy los novios tienen, van a necesitar ver más allá de lo que el diario vivir muchas veces los va a frustrar. Van a tener que decir, no, voy a ver mucho más de tus defectos. El ejemplo de Cristo por nosotros, su iglesia. Vean esto, yo voy a ser breve. Veamos esto todos los que estamos aquí, todos los que están viendo esta transmisión en YouTube, en Facebook Live. Imagínense, muchachos, ustedes, que aquel que nos conoce completamente, el que conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, nos conoce todas nuestras mañas, nos amó incondicionalmente. Now that's powerful. Eso es. Sí, porque de repente uno, y no te quiero desanimar, Nathan, y no te quiero desanimar, hija, porque pues uno se enamora, ¿no? Se enamora. Pero la verdad es que ustedes vienen bien ciegos aquí, hombre. Es así, es así. Miren, cuando pasan los años, ya cuando mi hermano le dice a su esposa que la ama, no le está diciendo que la ama porque viene ciego. No. Él es que ya descubrió cómo es su esposa, y hoy sí la ama de verdad. Y mi hermano Luis, cuando le dice a su esposa que la ama, ya no es porque está extasiado, abobado. No digo que ustedes están embobados, nada que ver. Están súper. Se oye feo, pero esa es la verdad. Ustedes ya empezaron a darse cuenta de eso. Anyways. Pero cuando yo pienso en la relación de Dios con su iglesia, a mí me inspira. Nada me ha inspirado mejor en esto que vivimos hoy, como lo que Cristo hace con su iglesia. Que aquel que nos conoce completamente nos amó incondicionalmente. Que aquí no se vale decir, si yo hubiera sabido que eras así, mejor no me caso. Es que si hubiera sabido a tiempo, mejor no hago esta locura. Pero el que nos conoce completamente nos amó eternamente. Y eso es ver más allá de los defectos. Eso es poder ver mucho más lejos. Y esto de la relación matrimonial así funciona. Funciona viendo mucho más lejos que los defectos.
Es este el evangelio de Jesucristo. Es esta la esperanza. Es así como recibimos esperanza nosotros, amados hermanos. Nosotros recibimos esperanza porque nos amó el Señor más allá de nuestros errores. ¿Qué esperanza tuviéramos si al fallar supiéramos que el Señor nos desecharía? ¿Qué esperanza tuviéramos si al cruzársenos un mal pensamiento, entonces dijéramos, ya el Señor ya no me va a amar? Te tengo una sorpresa. Cuando el Señor murió por ti en la cruz del Calvario, tú ni siquiera habías nacido, pero Él ya te conocía. Dice la Biblia: yo te conocí desde el vientre de tu madre, te conocí y te puse por profeta para las naciones, le dice a Jeremías. Es decir, que esta idea de ver más allá de los errores, de ver mucho más lejos de los defectos, es lo que nos tiene a nosotros unidos a Cristo, y es lo que une a la iglesia. Esta relación de Cristo con su iglesia es la misma relación que Dios espera entre los esposos. No sé si estamos claros en esto hoy. Es así como recibimos seguridad. La seguridad que nosotros tenemos como creyentes la tenemos porque nos amó más allá de nuestras maldades. Esa es la belleza de nuestra relación con Cristo, que no tenemos miedo con Cristo. ¿Por qué? Porque Él conoce todas nuestras transgresiones, toditas. No lo podemos sorprender. No podemos venir un día y decirle: Señor, disculpa, mira, te sorprendí con esto, mira lo que se me salió una mala palabra, y entonces ya el Señor no me va a amar. Tal cosa no existe. Eso es lo que le da seguridad a la iglesia con su Señor. Eso es lo que le da la seguridad a la esposa con el esposo. Porque aunque ella te sorprendiera un día con una conducta que tú no lograste ver, pero te acordarás de este mensaje, de poder ver más allá de los defectos, como Cristo te ve a ti más allá de tus defectos. Y cuando Él te decepcione, que espero que no lo haga, porque me va a pagar a mí también, espero que no lo haga, te recordarás. Vas a poner en YouTube, ahí va a quedar grabado, vas a ver tu boda, y entonces te recordarás que el Señor, que te conoce todas tus mañas, te da seguridad y no te desecha nunca. Si uno toma la referencia de cualquier otro punto en esta vida, si uno toma la referencia de cualquier otra pareja en esta vida, uno puede decepcionarse. Uno puede llegar a tener una gran decepción en su vida. Pero cuando uno empieza a adorar a Cristo y a darse cuenta cómo nos amó Él, que Él así nos da esperanza. Yo siento esperanza porque yo sé que me amó más allá de mis errores. Yo siento esperanza porque Él me amó más allá de mis maldades. Yo tengo seguridad porque me amó más allá de mis transgresiones. Yo tengo esperanza porque el Señor, y mire, nosotros tenemos futuro en Dios. Así es como tenemos futuro, porque nos amó más allá de nuestro pasado. No sé si les llena de alegría esto a ustedes, que Cristo nos haya amado mucho más allá de nuestro pasado. Eso es el evangelio. La religión es muy distinta y no me voy a detener en eso porque yo voy a terminar ahora. El futuro de una pareja es como el futuro de la iglesia. El futuro de la iglesia no depende en nuestras obras, sino que el que nos amó más allá de nuestros errores, más allá de nuestras maldades y más allá de nuestro pasado. Y entonces podemos ir seguros, podemos caminar seguros, confiados. Ustedes dos van a salir de aquí, vayan confiados. Que nunca ningún error tuyo ni un error de ella va a poner en peligro esta relación, jamás. Porque así como nunca nuestra relación con Cristo se ve en peligro, así tampoco tendrían que vivir bajo temor ustedes. Mis amados hermanos y amigos, los que están aquí, los que nos están viendo, este es el amor que les anunciamos, el amor de Dios que anunciamos. Este es el evangelio de Cristo. Cuando Pablo dice: ámense ustedes, ámense así, tengan paciencia, sean humildes, amables, pacientes, y bríndense apoyo, amor mutuo,
Háganlo así unos con otros y hagan lo posible por estar en paz, para que no pierdan la unidad del Espíritu que el Espíritu les dio. Pablo está diciendo, por encima de todos los errores, vivan esta vida que en Cristo vemos y en su iglesia vemos que es posible vivir. Todos hemos fallado un día, al Señor le hemos fallado. Si tú has fallado al Señor, esta es la buena noticia que te tengo: que el Señor todavía te sigue amando, te sigue buscando, te sigue procurando. Y que si hoy venimos al Señor y le decimos: Señor, te he defraudado, el Señor te va a decir: pero yo ya sabía que eras mortal, que eras polvo. Eso dice el Salmo, porque Él se acuerda que somos polvo. Y por eso nos tuvo que amar mucho más lejos que nuestra realidad humana. Vuélvete a Cristo hoy, Él te está esperando.